Enrique Hernández había dedicado toda su vida a construir una reputación intachable. Pero bastaron unos minutos y una mentira para que todo se viniera abajo. Lo había visto ocurrir con hombres buenos. Con delincuentes. Con familias enteras. Jamás imaginó que le tocaría vivirlo en su propio jardín. Un martes por la tarde soleado. Con el aroma a hierba recién cortada flotando en el aire. La llamada llegó a las 3:15. Estaba en el cobertizo. Reparando una correa de cuero de una silla de montar. Rodeado del reconfortante olor a heno y madera antigua. Era su día libre. Algo poco común. El teléfono vibró sobre el banco de trabajo con un zumbido furioso. Vio el nombre de Clara en la pantalla. Y un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. Los problemas de una chica de 16 años solían ser dramas apocalípticos sobre la señal de wifi o toques de queda rotos. Esto parecía distinto. Contestó deslizando el dedo. Su voz era un susurro ahogado. Apretado por un miedo que no oía desde que era una niña pequeña que había visto una serpiente en el montón de leña. Papá. Ven ahora mismo. Clara. ¿Qué pasa? Tranquila. Es la señora Vargas. Balbuceó ella. Con la respiración entrecortada. Está aquí con unos hombres. Dicen que hice algo. Quieren llevarme con ellos. Eso fue todo lo que necesitaba oír. El mundo de jabón para cuero y tardes tranquilas se evaporó. El guardia civil tomó el control. No corrió. Se movió con la determinación que 25 años en las fuerzas del orden graban en los huesos. Llaves. Cartera. El peso frío y reconfortante de su arma reglamentaria en la funda de la cadera. Estaba en su furgoneta y saliendo a toda velocidad por el camino de grava en menos de 30 segundos. Su finca se encontraba en el límite de la comarca de Jaén. Un pedazo de rusticidad antigua contra los jardines impecables de la urbanización de lujo. Era una fuente constante de fricciones. Sus vallas rústicas y pastos abiertos eran un pecado contra el estricto reglamento de la comunidad de propietarios. Y la reina de ese orden era Elena Vargas. Cuando llegó, la escena era peor de lo imaginado. Un sedán negro elegante sin distintivos estaba aparcado en el borde de su propiedad. Dos hombres corpulentos con uniformes negros que intentaban pasar por policiales. Pero no lo eran. Se cernían sobre su hija. Clara se mantenía firme. Con la barbilla alta. Pero Enrique veía el temblor en sus manos. Parecía pálida y pequeña. Y allí. Apartada como una general observando a sus tropas. Estaba Elena Vargas. Vestida con un traje pantalón blanco impecable. Su cabello plateado perfectamente peinado. Irradiaba un aura de autoridad intocable. Su rostro era una máscara de furia fría. Aparcó la furgoneta y salió. Dejando que la pesada puerta se cerrara con un golpe definitivo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Los dos hombres uniformados cambiaron de peso. Adoptando posturas agresivas. Eran seguridad privada. Lo identificó al instante. El tipo de matones contratados que disfrutaban más del uniforme que de la responsabilidad que debería acompañarlo. Hasta aquí. Señor. Dijo uno de ellos. Con voz grave. Esto es un asunto oficial de la comunidad. Lo ignoró. Con los ojos fijos en su hija. Clara. ¿Estás bien? Papá. Mienten. Dijo ella. Con voz temblorosa pero desafiante. No hice nada. Solo estaba sacando fotos. Elena soltó una risa teatral y cortante. ¿Sacando fotos? Tu hija invadió propiedad privada y vandalizó el memorial de la comunidad. Un memorial por mi hijo.
Tenemos pruebas. Tenemos testigos. Entonces presenta esas pruebas a las autoridades competentes. Dijo Enrique. Con voz peligrosamente calmada. Siguió avanzando hacia ellos. Posando finalmente la mirada en el hombre más cercano a Clara. Hasta entonces. Estáis en mi propiedad e intimidando a una menor. Hemos sido autorizados por la señora Vargas, presidenta de la comunidad, para manejar esto, dijo el segundo hombre, hinchando el pecho. Dio un paso hacia Clara. Ahora, jovencita, vienes con nosotros a la oficina de la comunidad. Extendió la mano y rodeó el brazo de su hija con sus dedos gruesos. Clara se encogió y gritó, «No. Suéltame». Esa fue la línea roja. El mundo se redujo a esa mano en el brazo de su hija. El sol. La hierba. El zumbido tranquilo del barrio. Todo se desvaneció. Un silencio diferente tomó el control. El frío, enfocado y calmado que precede a la tormenta. «Suéltala». «¿A mi hija?», dijo. Cada palabra era un trozo de hielo. El hombre que la sujetaba solo sonrió con sorna. «¿Y quién eres tú para dar órdenes?». Se detuvo justo frente a él. Lo bastante cerca para ver la tela barata del uniforme y oler el aliento a café rancio. No alzó la voz. No necesitaba. Dejó que el silencio colgara en el aire por un largo y pesado momento. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo trasero y sacó su cartera de cuero. La abrió. Y el sol de la tarde brilló en el metal pulido de la placa de 7 puntas. Las palabras grabadas eran claras como el día: Guardia Civil. Comarca de Jaén. Soy el hombre que te da 3 segundos para quitar la mano de ella antes de arrestarte por agresión y detención ilegal. Luego, revocaré la licencia de tu empresa. Y después, investigaré todo lo que vuestra firma de seguridad ha hecho jamás. Tus 3 segundos empiezan ahora. La sonrisa del hombre desapareció. Sus ojos se abrieron, pasando de la placa a su rostro. El color se drenó de sus mejillas. Su compañero dio un paso atrás involuntario. La mano en el brazo de Clara se aflojó. Luego cayó como si se hubiera quemado. Vio el destello de triunfo en los ojos de Clara. El shock satisfactorio en los rostros de los matones. Esperaba ver pánico similar en el de Elena. Se equivocaba. Se volvió hacia ella y su sangre se heló. No estaba impactada. No tenía miedo. Sonreía. Una sonrisa fina y escalofriante que no tenía calidez. Solo una satisfacción profunda y antigua. Era la sonrisa de un depredador que acababa de ver a su presa caer en una trampa perfectamente tendida. Sé exactamente quién eres. Guardia Hernández. Dijo. Con voz goteando un veneno que había estado fermentando durante años. Ese es el punto entero. Y en ese momento, lo entendió. Esto no iba de una regla rota o un muro vandalizado. No iba de la comunidad. Iba de su hijo. Julián Vargas. Iba de una noche lluviosa en la autovía 9. Un coche destrozado y una sentencia de prisión. Iba de un fantasma de hace 8 años. Y ella había decidido que era hora de que pagara por ello. La sonrisa de Elena Vargas era una declaración de guerra. En esa expresión escalofriante, la riña petty por un memorial vandalizado se disolvió, reemplazada por la certeza fría y dura de que acababa de volver a entrar en la historia de fantasmas de su propio pasado. Esto no iba de reglamentos de la comunidad o una adolescente con una cámara. Iba de Julián. Siempre había ido de Julián. Su entrenamiento se activó.
Toda una vida de compartimentalizar emociones. Apartando al padre para dejar que el guardia tomara el control. Su voz era firme al volverse hacia su subalterno. Morales. Que acababa de llegar. Con ojos abiertos al tomar la escena. Morales. Dijo. Con tono que no dejaba lugar a dudas. Lleva a estos dos hombres para interrogarlos. Detención ilegal de una menor. Y veremos lo de suplantación de autoridad. Toma sus declaraciones. Averigua quién firma sus cheques. Y escolta a la señora Vargas fuera de mi propiedad. Ahora. Los dos matones de seguridad. Despojados de su autoridad fabricada. De repente parecían lo que eran, hombres asustados que habían elegido la pelea equivocada. No resistieron mientras Morales. Un hombre de la mitad de su tamaño pero armado con autoridad legítima. Los dirigía hacia su coche patrulla. Elena no esperó a ser escoltada. Le dio una última mirada. Una que prometía retribución. Luego giró sobre sus talones y se dirigió con gracia hacia su sedán negro. Cada movimiento preciso y deliberado. No se retiraba. Se reposicionaba para su próximo asalto. Clara. Entra en casa. Dijo. Sin mirarla. No podía. Si veía el miedo aún en sus ojos. El padre tomaría el control de nuevo. Y ahora necesitaba al guardia. Dudó un momento. Luego obedeció. La puerta mosquitera cerrándose con un golpe que hacía eco al tumulto en su pecho. Se quedó allí en su césped por un largo momento. El aroma a hierba fresca ahora mezclado con el sabor metálico de la adrenalina. El silencio del barrio volvió. Pero era un silencio pesado y vigilante ahora. El primer disparo había terminado. Había ganado la escaramuza. Pero sabía con certeza que se asentaba en lo profundo de sus huesos que Elena Vargas acababa de empezar. De vuelta en la comisaría. El olor familiar a café rancio y archivos viejos hizo poco por calmar el nudo en su estómago. Su despacho. Usualmente un santuario de orden y lógica. Se sentía como una jaula. Se paró ante el gran mapa de la comarca de Javen en la pared. Pero no veía la red de carreteras y pueblos. Veía un solo tramo de asfalto negro y resbaladizo en la autovía 9. Años atrás. Morales entró y cerró la puerta en silencio. Puso una taza de café en su escritorio. Había sido un novato entonces. Pero conocía la historia. Todo el departamento la conocía. Vargas. Dijo. Más afirmación que pregunta. Como en Julián Vargas. Asintió. Dando un sorbo largo al café amargo. No ha cambiado. Los dos matones cantaron como pájaros. ¿Enrique? Continuó Morales. Trabajan para una firma de seguridad privada de la ciudad. Cosas corporativas usualmente. Dijeron que Elena Vargas les pagó el doble de su tarifa normal en efectivo. El objetivo era simple, crear una escena. Intimidar a tu hija y llevarla al centro de la comunidad. Les dijeron que esperaran resistencia tuya. Se hundió en su sillón de cuero desgastado. El gemido de un amigo familiar. Era una trampa. No intentaba meter a Clara en problemas con la comunidad. Intentaba provocarme. Hacerme actuar como un padre enfadado en vez de como un guardia. Justo frente a testigos para poder presentar una denuncia. Morales terminó. Con comprensión en los ojos. Abuso de poder. Acoso. ¿Exacto? Su mente volvió a esa noche. El siseo de la lluvia incesante en el pavimento. Las luces azules y rojas parpadeando pintando los árboles empapados en colores frenéticos repetidos. El olor a goma quemada y whisky colgaba pesado en el aire.
Julián Vargas había estado sentado en el asfalto mojado. Su ropa cara empapada. Con mirada aturdida. Su BMW envuelto alrededor de un viejo roble. En el otro coche. Una familia de 3 volvía de una película tardía. El padre murió en el acto. Julián tenía 19 años. Borracho. Estúpido y asustado. Era el hijo de una de las familias más ricas de la comarca. Y lo miró con una arrogancia que solo el dinero generacional puede comprar. Incluso mientras su mundo se derrumbaba. Elena y su marido llegaron a la escena antes que la grúa. Un equipo de abogados caros a su estela. Intentaron controlar la narrativa desde el primer minuto. Exigieron. Amenazaron y acusaron a sus subalternos de maltratar a su precioso hijo. Él era un guardia joven entonces. Pero el oficial senior en la escena mantuvo su posición. Hizo su trabajo. Documentó la evidencia. Tomó las declaraciones. Y arrestó a Julián Vargas por homicidio imprudente con vehículo. Durante el juicio, Elena lo había mirado con el mismo odio frío que vio esa tarde. En sus ojos, no era un guardia cumpliendo la ley. Era el hombre que había destrozado su mundo perfecto. Cuando Julián fue sentenciado, le articuló 2 palabras a través de la sala: pagarás. Murió 2 años en su sentencia. Un navajazo en prisión por una deuda de juego. Después, el marido de Elena se desvaneció en el fondo. Un fantasma en su propia vida. Pero Elena canalizó su duelo en poder. Tomó el control de la comunidad de propietarios, moldeándola en su feudo personal, donde su palabra era ley absoluta. Él la había observado desde lejos, siempre esperando el día en que su mirada volviera a él. Ese día había llegado. Cuando volvió a casa esa noche, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Encontró a Clara en su habitación. No en el teléfono como de costumbre, sino mirando la pantalla de su portátil. Con hombros caídos. La ira de la tarde había sido reemplazada por una tristeza profunda y cansada. Dijo suavemente desde la puerta. No levantó la vista. Entró y se sentó en el borde de su cama. El aire entre ellos era espeso con cosas no dichas. Esta era la parte del trabajo en que era peor. Podía enfrentarse a un hombre armado. Pero tropezaba en el campo minado de las emociones de una adolescente. Lo siento por lo de hoy. ¿Clare? No es tu culpa, murmuró ella, aún enfocada en la pantalla. Lo sé. Siento que te hayan puesto en esto. Dudó. Escucha. Necesito que me lo cuentes todo de nuevo desde el principio. Cada detalle importa. Finalmente lo miró. Y sus ojos estaban llenos de un fuego familiar y frustrado. Ya te lo dije. Solo estaba sacando fotos. Ese viejo memorial es creepy y chulo. Estaba capturando la pintura descascarillada. Como las malas hierbas crecen sobre la piedra. Su voz se quebró. No me creíste. ¿Verdad? Cuando llegaste. Me miraste como si fuera solo otro caso. Como si fuera una sospechosa. La acusación lo golpeó más fuerte que un puñetazo porque parte de ella era cierta. En su desesperada necesidad de protegerla. Había cambiado a modo profesional. Haciendo preguntas clínicas. Evaluando la situación como una escena del crimen. Había puesto una pared entre el guardia y el padre. Y ella lo había sentido. No es verdad, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Solo intento entender contra qué nos enfrentamos. Clara. Esta es Elena Vargas.
No va de ti. Va de mí. Siempre va de ti, replicó ella. Las palabras afiladas con angustia adolescente. La pelea se desvaneció tan rápido como había venido. Y volvió al portátil. Da igual. No importa. Sí importa. Insistió. Bien, dijo ella, con voz plana de resentimiento. Hizo clic furiosamente. ¿Quieres evidencia? ¿Quieres ser detective en tu propia casa? Aquí. Aquí tienes tu evidencia. Giró el portátil hacia él. La pantalla estaba llena de las fotos que había tomado. Primeros planos de piedra desmoronada. Hiedra retorcida. Una placa de bronce olvidada. No hice nada. Papá, dijo, con voz quebrada. Lo juro. Empezó a decir que lo sabía. Pero se detuvo. Se inclinó más cerca de la pantalla. Sus ojos atraídos a una foto particular. Era un plano de un fragmento de vidrio de una linterna rota en el suelo. El ángulo era extraño. Capturando el reflejo del cielo. Los árboles y algo más. Espera un minuto. Susurró. Su cerebro de detective activándose. Vuelve atrás. Amplía esa. Lo hizo. Y la imagen se resolvió. Estaba distorsionada. Deformada por la curva del vidrio. Pero estaba allí, una figura. Un hombre parcialmente oculto tras uno de los pilares de piedra. Sostenía una lata de spray. Y no era un reflejo de Clara. Su corazón empezó a latir fuerte. ¿Quién es ese? Clara entrecerró los ojos en la pantalla. No sé. Ni lo vi. Debo haber capturado su reflejo por accidente justo antes de que se fuera. Antes de procesarlo. Su teléfono vibró. Era Morales. Contestó. Con un sentido de dread lavándolo. Enrique. Necesitas ver esto. Dijo. Con voz sombría. El blog de noticias local acaba de publicar un artículo y se está extendiendo por las redes sociales del pueblo. Abrió su propio portátil. Sus manos moviéndose automáticamente. El titular fue un golpe al estómago. Guardia Hernández acusado de intimidación y abuso de poder en disputa comunitaria. Hija implicada en vandalismo. El artículo era una obra maestra de insinuaciones y citas anónimas. Un residente preocupado. Fuentes cercanas a la comunidad. Lo pintaba como un tirano corrupto usando su placa para proteger a su hija delincuente de las consecuencias. Mencionaba su nombre. La edad de Clara y la ubicación de su finca. La sección de comentarios era un nido de víboras de autra y especulación. Luego, mientras escrollaba por el veneno digital, llegó una segunda llamada. El identificador decía ayuntamiento. Era el alcalde. ¿Enrique? Empezó. Con voz tensa y excesivamente formal. Acabo de colgar con el abogado de la señora Vargas. Han presentado una denuncia formal contra ti ante el comité de supervisión. Citan declaraciones de testigos y lo que llaman un patrón de acoso. Enrique. Habrá una investigación oficial. Cerró los ojos. La trampa se había activado. Elena no solo iba por su reputación. Iba por su placa. Usaba su dinero e influencia para volver el sistema que él había jurado defender contra él. Estaba aislándolo metódicamente. Despojándolo de su autoridad. Pintándolo como el villano en su retorcida obra de venganza. Terminó la llamada. El silencio de la habitación presionando. Miró del Smir en su pantalla a la figura misteriosa reflejada en el fragmento de vidrio en el portátil de Clara.
Uno era una mentira diseñada para destruirlo. El otro era una verdad que aún no entendía. Elena había empezado una guerra basada en un fantasma. Era hora de descubrir si ese fantasma tenía secretos propios. ¿Clara? Dijo. Con voz ahora calmada y clara. La voz de un hombre con una misión. Envíame esa foto ahora. El mundo puede girar fuera de control. Un torbellino de mentiras y acusaciones diseñado para desequilibrarte. Pero a veces basta un pequeño detalle afilado para traer todo de vuelta al foco. Para él. Ese detalle era un reflejo distorsionado en un fragmento de vidrio roto. La imagen de un fantasma al que aún no tenía nombre. Elena Vargas había lanzado el guante. Usando todo el peso de su influencia y la burocracia de la ciudad para aplastarlo. Pensaba que estaba acorralado. Pero un animal acorralado tiene dos opciones. Esperar lo inevitable o morder de vuelta. Él nunca había sido de esperar. El resto de la noche fue un borrón de cafeína y trabajo metódico. Dejó a Clara en casa. La tensión entre ellos suavizada en una alianza frágil y no dicha. Sabía que ahora le creía. Y eso bastaba. En la comisaría. Morales y él se acurrucaron sobre su ordenador. La única fotografía sintiéndose como la pieza de evidencia más importante que había manejado en años. Es baja resolución. Distorsionada por la curva del vidrio. Dijo Morales. Inclinándose. Pero hay una cara ahí. Procésala. Ordenó. Límpiala lo más posible. Pásala por todas las bases de datos que tengamos, local. Autonómica. Nacional. Quiero un nombre. Por horas. Trabajaron. Aplicaron filtros. Ajustaron contraste. Afilaron píxeles hasta que el fantasma en la máquina empezó a tomar forma más definida. Era el rostro de un hombre de unos 50 y tantos. Grabado con líneas profundas de preocupación o arrepentimiento. Sus rasgos eran anodinos. El tipo de hombre que pasas en la calle 1000 veces y nunca recuerdas. Un fantasma de verdad. A las 2:17 de la madrugada. Llegó un acierto. Un match parcial de una antigua base de datos de tráfico. Francisco Méndez. Leyó Morales de la pantalla. Con voz baja. Sin dirección actual. Último empleo conocido, jardinero en la finca de la familia Vargas. La pieza final del puzzle encajó. Desapareció del radar una semana después de la sentencia de Julián Vargas hace 8 años. Dijo. Abriendo el viejo expediente en otro monitor. Lo recordaba ahora, un hombre callado y deferente que siempre mantenía los ojos en el suelo. Elena debía haberlo mantenido en una nómina privada. Un fantasma a sueldo para un día como este. El teléfono en su escritorio sonó. Sobresaltándolos en la habitación quieta. Era el móvil personal del alcalde. Contestó. ¿Enrique? Dijo. Con voz pesada de cansancio político. El Consejo Municipal ha programado una audiencia preliminar para tu investigación el viernes por la mañana. Hasta entonces. Solicitan formalmente que tomes licencia administrativa. Entiendo. Dijo. Su voz no traicionando la urgencia que sentía. Lo siento. Enrique. Tengo las manos atadas. Elena tiene a la mitad del consejo en su bolsillo. Lo sé. Colgó. Viernes por la mañana. Eso le daba menos de 48 horas antes de que su placa quedara en un cajón y estuviera oficialmente apartado. Necesitamos encontrar a Francisco Méndez. Dijo a Morales. Un nuevo fuego encendiéndose en sus tripas. Y lo necesitamos ahora.
Le tomó a Morales otras 4 horas de cavar en registros fiscales y transferencias de propiedades bajo sociedades pantalla para encontrarlo. Francisco Méndez vivía bajo un nombre falso en un complejo de apartamentos derruido 2 comarcas más allá. Un lugar donde la gente iba a desaparecer. Elena lo había escondido bien. Pero no contaba con que buscarían tan duro. El viaje allí fue silencioso. El sol naciente proyectando sombras largas y acusadoras en la autovía. No entraron con sirenas. Esto requería un toque delicado. Encontraron el apartamento 2B al final de un pasillo sucio que olía a humo de cigarrillo rancio y desesperanza. Golpeó la puerta. Tras un largo momento. Se abrió una rendija. Un ojo temeroso asomando. «¿Francisco Méndez?», preguntó, mostrando su placa. El rostro del hombre. Más viejo y desgastado que en su foto de tráfico. Se arrugó. La lucha lo abandonó en un suspiro cansado. Abrió la puerta y retrocedió al cuarto escasamente amueblado, gesticulando para que entraran. El lugar era limpio pero desolado. El hogar temporal de un hombre que había estado huyendo mucho tiempo. Dijo que este día podría llegar. Murmuró, hundiéndose en un sofá abultado. Dijo que eras implacable. Entonces sabes por qué estamos aquí. Dijo, manteniendo la voz equilibrada. Sabemos que vandalizaste el memorial, Francisco. Sabemos que plantaste evidencia para incriminar a mi hija. Sabemos que Elena Vargas te pagó por ello. Se encogió pero no lo negó. Solo miró sus manos, retorciéndolas. No tenía elección. Me ha estado pagando durante años. Manteniéndome callado. Dijo que si hacía esta última cosa por ella, doblaría mi asignación y podría irme para siempre. Dijo que solo quería darte una lección. Una lección. Se inclinó adelante, bajando la voz. Usó a una chica inocente de 16 años. Francisco. ¿Mi hija? Intentó arruinar su futuro. Ponerle antecedentes penales. Todo por un rencor que ha estado alimentando 8 años. Eso no es una lección. Es maldad. Una lágrima trazó un camino por la mugre en su mejilla. Lo sé. Le dije que estaba mal. Pero no le dices no a Elena Vargas. No cuando te posee. Ya no te posee. Dijo firmemente. Tienes una elección ahora. Puedes seguir siendo un peón en su juego enfermo de venganza. O puedes decir la verdad. Toda. Y quizás por primera vez en mucho tiempo, puedas dormir por la noche. Lo miró. Sus ojos llenos de un agotamiento profundo y alma. No entiendes. Susurró. El memorial. Eso ni siquiera es lo peor. Eso no es el secreto que me pagó por guardar. Su voz se quebró. Es sobre esa noche. La noche que Julián. La noche del accidente. Su sangre se heló. Se sentó frente a él. Cuéntame, Francisco. Y lo hizo. La confesión salió en un torrente de culpa y duelo. La historia de un hombre que había cargado un secreto tan pesado que lo había roto. No llamó a Elena para anunciar que iba. No más avisos. Morales se quedó atrás para tomar la declaración jurada oficial de Francisco Méndez. Una que corroboraría todo. Mientras conducía hacia la mansión Vargas, sintió una extraña calma asentarse. Esto ya no iba de ira. Un arresto sería procedimiento. Una condena quizás. Pero no sería justicia. Justicia para un fantasma como Julián necesitaba más que esposas. Necesitaba la verdad.
Las puertas de la finca estaban abiertas. Subió por el largo camino serpenteante hasta la casa. Un palacio moderno de vidrio y acero que parecía más una sede corporativa que un hogar. Era fría, imponente y sin alegría. Elena lo recibió en la puerta ella misma. Vestida con una blusa de seda elegante. Una taza de té sostenida delicadamente en la mano. Su compostura era impecable. «Guardia», dijo con sonrisa gélida. «¿A qué debo el placer? ¿Vienes a presentar tu dimisión personalmente?» Hablé con Francisco Méndez. «¿Elena?», dijo, pasando junto a ella al vestíbulo de mármol cavernoso. Por primera vez, vio un destello en sus ojos. No miedo. Molestia. Un ex empleado descontento. Su palabra no vale nada. Un hombre desesperado dice cualquier cosa por un acuerdo. Me contó sobre el spray. Continuó. Su voz ecoando en el espacio estéril. Te contó cómo le pagaste. Cómo planeaste todo para atrapar a mi hija y desacreditarme. Todo está en una declaración jurada ahora. Rió. Un sonido quebradizo y feo. ¿Y qué te dará eso? Un juicio sucio. Mis abogados enterrarán a ese patético hombre y a ti con él. No tienes idea con quién te metes. ¿Oh? Creo que sí. Dijo suavemente. Se volvió hacia ella completamente. Porque Francisco no solo me contó sobre el memorial. Elena. Me contó todo. Me contó sobre la autovía 9. El color se drenó de su rostro. La taza tembló en su mano. Me contó que Julián no estaba solo en el coche esa noche. Presionó. Su voz implacable. Francisco estaba en el asiento trasero. Pero había una cuarta persona. ¿Verdad? Alguien en el asiento del conductor. Lo miró. La boca abriéndose pero sin palabras. El hijo de un senador autonómico. Dijo. La verdad fea final aterrizando en la habitación silenciosa. Un poderoso aliado político de tu marido. Él era el que conducía borracho. Él fue quien perdió el control del coche. Y cuando ocurrió el accidente, todos tomasteis una decisión. Tu marido. El senador y tú. La taza se le resbaló de los dedos, rompiéndose en el suelo de mármol con un sonido que parecía agrietar los cimientos de su mundo. Dejasteis que Julián cargara con la culpa. Dijo. Su voz pesada con el peso de la mentira de 8 años. Vuestro propio hijo. Lo dejasteis ir a prisión por un crimen que no cometió. Todo para proteger una alianza política. Todo para evitar un escándalo mayor. Francisco guardó el secreto porque le pagaste. Julián lo guardó por una lealtad malentendida. ¿Y tú? Lo dejaste pudrirse en una celda. Mientras canalizabas tu culpa en una cruzada de odio contra mí. El hombre que solo hacía su trabajo. Se hundió en una silla cercana. Su postura perfecta desmoronándose. Su cuerpo pareciendo encogerse. La matriarca poderosa e intocable se había ido. En su lugar. Solo una mujer. Vaciada por una verdad que ya no podía eludir. Todos estos años. Dijo. Más para sí mismo que para ella. Todo este dolor. Todo por una mentira. No respondió. Solo se sentó allí. ¿Rota? Mientras el sonido distante del coche patrulla de Morales acercándose crecía cada vez más fuerte. La verdad no la había liberado. Simplemente se había convertido en las paredes de una nueva prisión terrible. Construida enteramente por sus propias manos. No hay triunfo en ver un alma colapsar.
mientras salía del vestíbulo de mármol de Elena Vargas hacia el aire fresco de la noche, dejándola en las ruinas de su propia creación. No sintió victoria. Solo un silencio profundo y cansado. Las sirenas se hicieron más fuertes. Un sonido familiar que ahora parecía intrusivo. Una consecuencia terrenal para una tragedia que había estado jugándose en las sombras por casi una década. Morales lo encontró en las escaleras. Su rostro una mezcla de satisfacción sombría y preocupación. Vio la mirada en sus ojos y entendió. Se acabó. Morales, dijo, con voz ronca. La declaración completa de Francisco Méndez va camino a tu bandeja. Los cargos incluirán conspiración para fabricar evidencia, obstrucción a la justicia. Y eso es solo el principio. Reabre el expediente del accidente en la autovía 9. El real esta vez. Asintió. Con mandíbula tensa. Me encargo. ¿Enrique? No se quedó a ver cómo se la llevaban. Eso ya no era su trabajo. El sistema legal con sus ruedas lentas y trituradoras lo tomaría de ahí. Habría titulares, juicios y apelaciones. Su fortuna le compraría un equipo de los mejores abogados. Pero todo el dinero del mundo no podía comprarle una nueva verdad. El fantasma de Julián Vargas finalmente había sido oído. Y la justicia que se le debía no tenía nada que ver con él. Su parte en su historia por fin había terminado. Su parte en su propia historia. Sin embargo, lo esperaba en casa. El viaje de vuelta a su finca se sintió diferente. El peso que había estado sobre sus hombros los últimos 48 horas. No. Los últimos 8 años. Se había levantado. El mundo fuera de la ventana de su furgoneta parecía más nítido. Las estrellas en el vasto cielo rural más brillantes. Ya no era un hombre atrapado entre dos mundos. El pasado y el presente. Era solo un padre yendo a casa con su hija. Cuando entró en el camino, la vio. Clara no estaba en su habitación ni viendo la tele. Estaba sentada en el escalón superior del porche, envuelta en una manta. Una silueta solitaria contra la luz cálida derramándose de la ventana del salón. Había estado esperándolo despierta. Subió las escaleras y se sentó a su lado. La madera vieja gimiendo suavemente bajo su peso. Por un largo momento. Solo se sentaron en un silencio cómodo, escuchando los grillos y el suave susurro del viento en los robles. La ira y frustración que había chispeado entre ellos antes se sentía como un recuerdo distante, quemado por la luz dura de la verdad. Finalmente, se volvió hacia ella. Lo siento. Clara, dijo. Las palabras sintiéndose inadecuadas pero necesarias. Por todo. Por no escuchar lo suficiente. Por dejar que mi historia con ella nublara mi juicio sobre ti. La miró a los ojos. Decías la verdad desde el principio. Debería haberlo visto. Como guardia. Y más importante. Como tu padre. Lo siento. Apoyó la cabeza en su hombro. Un gesto simple de perdón que significaba más que cualquier palabra. Solo estaba asustada. Papá. Susurró. Asustada de lo que te podía hacer. Un nudo se formó en su garganta. En todos sus esfuerzos por protegerla, había olvidado que ella, a su manera, había intentado protegerlo a él. La rodeó con el brazo, atrayéndola cerca. La manta era cálida. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, el mundo se sentía estable bajo sus pies. Se quedaron así mucho tiempo, viendo el cielo negro suavizarse en tonos de índigo y gris profundos.
Una línea fina y esperanzadora de naranja apareció en el horizonte. ¿Es realmente el fin?, preguntó, con voz pequeña. Sí. ¿Cariño?, dijo, sintiendo la verdad asentarse en su alma. Se acabó. Vieron el amanecer juntos. Los primeros rayos de sol se derramaron sobre los campos, ahuyentando las últimas sombras. Era un nuevo día para ellos. Se sentía como el primer día. Su carrera le había enseñado sobre justicia en términos de leyes y castigos, evidencia y condenas. Había pasado una vida viendo el mundo en blanco y negro. Pero esta ordalía, este viaje doloroso al pasado, le había enseñado algo más. Le había enseñado sobre los grises, donde ocurre la vida real. El duelo que fermenta en venganza. La lealtad que lleva a la ruina. La verdad que puede ser tanto un arma como una medicina. Elena enfrentaría su justicia en un tribunal. Francisco Méndez enfrentaría la suya. Pero la justicia más profunda ya había sido servida. No con un mazo o un veredicto, sino en el quieto destrozo de una vida construida sobre una mentira. Mientras se sentaba allí con la cabeza de su hija en el hombro y el sol calentando su rostro, se dio cuenta de que el título más importante que jamás tendría no era guardia. Era papá. Y la ley más importante que jamás defendería era la creencia simple e inquebrantable en los que amas. La justicia no siempre es sobre el sonido frío y duro de las esposas cerrándose. A veces es solo la verdad finalmente dicha en la luz suave y perdonadora del amanecer.